Existía un panadero viudo que criaba solo a 7 hermosas hijas tras la temprana muerte de su esposa. Estas jóvenes desafortunadas crecieron sin el cuidado maternal que tanto necesitaban, y por turnos se encargaban de preparar el almuerzo durante las ausencias de su padre. Cerca de su hogar vivía una mujer que también había perdido a su marido, quedando sola con su única hija. Diariamente, cuando las 7 hermanas cocinaban, esta viuda se acercaba pidiendo prestado un poco de fuego para su hogar. La hija menor del panadero constantemente protestaba ante sus hermanas, diciéndoles que echaran a esa mujer, preguntándose por qué no conseguía fuego en su propia casa y qué pretendía con el suyo. Advertía que si continuaban permitiéndole entrar, algún día se arrepentirían. Sus hermanas mayores la tranquilizaban, argumentando que no había razón para discutir con aquella pobre mujer y que debían permitirle tomar un poco de fuego. Lo que las jóvenes desconocían era que la viuda, mientras fingía tomar algunas brasas del fogón, aprovechaba los momentos en que nadie la vigilaba para arrojar rápidamente puñados de barro entre los platos que contenían la comida del panadero. Desde la muerte de su esposa, las muchachas preparaban personalmente todos los alimentos. Así que cuando el padre encontraba tierra mezclada con su comida, atribuía el problema a la negligencia de sus hijas, sin imaginar jamás que alguien pudiera contaminar intencionalmente sus alimentos. Si te gusta esta historia llena de misterio y magia, no olvides suscribirte para conocer más cuentos fascinantes como este. A pesar de que la comida se arruinaba día tras día, el panadero prefería no reprender a sus hijas. Sin embargo, una tarde decidió observarlas desde la habitación contigua. Vio cómo sus 7 hijas preparaban cuidadosamente la comida y la colocaban cerca del fuego. Entonces apareció la vecina solicitando leña para cocinar. La hija menor la rechazó enérgicamente, cuestionando por qué no guardaba combustible en su casa en lugar de venir diariamente a tomar el suyo, y pidió a sus hermanas que no le dieran más leña. La hermana mayor intervino, sugiriendo que permitieran a la pobre mujer tomar la leña y el fuego, ya que aparentemente no les causaba daño, aunque advirtió que si continuaban permitiéndole entrar repetidamente, tal vez algún día les trajera problemas y se lamentarían de su generosidad. Fue entonces cuando el panadero presenció cómo la viuda se dirigía sutilmente hacia donde se preparaba la comida y mientras tomaba la leña, depositaba pequeñas cantidades de barro en cada uno de los platos. El panadero montó en cólera y le gritó, pero cuando ella se presentó ante él, le explicó que había actuado así porque deseaba llamar su atención y conversar con él. La mujer demostró ser muy astuta y lo sedujo con su conversación melosa y encantadora, logrando que se casara con ella. Tanto ella como su hija se mudaron a la casa del panadero, pero la nueva esposa despreciaba profundamente a las 7 muchachas y buscaba deshacerse de ellas para que su propia hija heredara todas las posesiones y viviera como una princesa en esa espaciosa vivienda. En lugar de agradecer la bondad que habían mostrado hacia ella, la madrastra hizo todo lo posible por convertir sus vidas en un tormento. Ya no les proporcionaba más que migajas de pan y apenas unas gotas de agua, transformando la existencia de las pobres jóvenes en una experiencia miserable y dolorosa. Las hermanas comenzaron a visitar diariamente la tumba de su madre, permaneciendo allí llorando y preguntándole si no veía cuánto sufrían sus hijas y cómo las había hambreado la cruel esposa de su padre. Un día, mientras derramaban lágrimas de pena, descubrieron que junto al sepulcro había crecido un hermoso naranjo repleto de frutos maduros y jugosos. Tomaron algunas de estas naranjas, y desde entonces, en lugar de consumir la pésima comida que les servía la madrastra, acudían diariamente a la tumba materna para alimentarse de los frutos de aquel árbol maravilloso. La esposa del panadero comentó a su hija que no comprendía cómo era posible que las 7 muchachas no quisieran almorzar ni comieran nada de lo que les ofrecía, y sin embargo no habían adelgazado ni mostraban signos de enfermedad, sino que parecían estar mejor que nunca. Ordenó a su hija que espiara a las jóvenes para descubrir si alguien les proporcionaba alimento. Al día siguiente, cuando las hermanas salieron hacia la tumba de su madre para comer los frutos del naranjo, la hijastra las siguió y las vio recolectando la fruta. La hermana menor alertó a las demás sobre la presencia de la espía, sugiriendo que ocultaran los frutos para evitar que fuera a contarle todo a su madre,
lo cual sería muy perjudicial para ellas. Sus hermanas mayores le pidieron que no fuera tan dura, argumentando que la muchacha no podía ser tan maliciosa como para revelar todo a su madre. Decidieron invitarla y ofrecerle una naranja. Tan pronto como la probó, la hijastra regresó corriendo a casa y le contó a su madre que no era sorprendente que las 7 princesas no comieran la comida que les preparaba, pues tenían acceso diario a un naranjo junto al cementerio, del cual se alimentaban. Mencionó que había probado una de esas naranjas y que había sido la fruta más deliciosa que había degustado en toda su vida. La madrastra se enfureció terriblemente al escuchar esto, y durante todo el día siguiente permaneció encerrada en su habitación, diciéndole al panadero que sufría de una jaqueca insoportable. El panadero se entristeció mucho y le preguntó qué podía hacer para ayudarla. Ella respondió que solo una cosa podría aliviar su dolor de cabeza. Cerca de la tumba de su primera esposa crecía un naranjo que él debía arrancar de raíz, hervir sus raíces en agua y aplicar un poco de ese líquido en su rostro, pues ese era el único remedio para su malestar. El panadero arrancó el árbol desde las raíces, tal como su esposa había solicitado, y después de aplicar algo del agua en la que había hervido las raíces del árbol en su cara, ella declaró que su dolor de cabeza había desaparecido y se sentía completamente recuperada. Al día siguiente, las 7 hermanas salieron como de costumbre hacia la tumba de su madre, pero encontraron que el naranjo había desaparecido. Lloraron amargamente por esta pérdida, pero cerca del sepulcro había un pequeño estanque que, mientras ellas derramaban lágrimas, se llenó de una sustancia cremosa que rápidamente se solidificó, formando un pastel blanco y espeso. Al presenciar este milagro, las 7 jóvenes se regocijaron enormemente y comieron de aquel pastel. Esta situación continuó durante muchos días. Cada mañana las muchachas acudían a la tumba materna y encontraban el pequeño estanque lleno de ese nutritivo pastel. La madrastra cruel volvió a comentar a su hija que no entendía cómo era posible que, habiendo arrancado el naranjo que crecía junto a la tumba de la difunta madre, las jóvenes no se entristecieran y continuaran sin comer la comida que les ofrecía, manteniéndose aparentemente bien alimentadas. Al día siguiente, mientras las hermanas comían el pastel, apareció nuevamente la hijastra. La hermana menor la divisó y advirtió a las demás que la muchacha había regresado, sugiriendo que se sentaran alrededor del borde del estanque para impedir que lo viera, pues si le daban algo del pastel, iría a contárselo a su madre, y eso sería muy desafortunado para ellas. Sin embargo, sus hermanas no encontraron justificación para las sospechas de la menor, y en lugar de seguir su consejo, le ofrecieron a la hijastra un trozo del pastel. Esta regresó inmediatamente a casa y le relató a su madre lo que había presenciado. La madrastra se enfureció tremendamente y envió a varios miembros de su familia para que destruyeran el estanque y lo llenaran de basura. No satisfecha con esto, al día siguiente fingió estar gravemente enferma y al borde de la muerte. El panadero se sintió profundamente apenado y le preguntó si podía proporcionarle algún tratamiento que la curara. Ella respondió que había una sola cosa que podía salvar su vida, pero que sabía que él no la haría. Él prometió hacer cualquier cosa que ella pidiera. Entonces ella declaró que para salvar su vida, él debía asesinar a sus 7 hijas de su primer matrimonio y aplicar algo de su sangre en su rostro. Al escuchar estas palabras, el panadero se sintió profundamente afligido, pero incapaz de matar a sus propias hijas, salió a buscarlas y las encontró llorando junto a la tumba de su madre. Debido a su incapacidad para asesinarlas, el panadero habló gentilmente con sus hijas y les pidió que lo acompañaran al bosque. Ellas fueron con él, y debido al calor extremo del día, las 7 muchachas se quedaron dormidas. Las abandonó en el bosque porque temía a su esposa, diciéndose a sí mismo que era preferible que murieran allí antes que ser asesinadas por su madrastra. Luego cazó un pájaro y durante su regreso a casa aplicó la sangre del ave en el rostro de su esposa, quien creyó que había matado a las jóvenes y declaró sentirse completamente recuperada. Mientras tanto, las hermanas despertaron y al encontrarse en el vasto bosque, se aterrorizaron enormemente, gritando a todo pulmón con la esperanza de que su padre las escuchara. Pero él estaba demasiado lejos y ya no podía oír sus voces, aunque hubieran gritado con la fuerza del trueno.
Ese mismo día, 7 jóvenes príncipes, hijos de un gobernante de una región vecina, habían ido de cacería a ese bosque. Durante su regreso a casa, el príncipe más joven dijo a sus hermanos que se detuvieran, pues creía escuchar la voz de alguien llorando y pidiendo auxilio. Los 7 príncipes montaron sus caballos y se abrieron paso por el bosque hasta llegar donde estaban las 7 hermanas. Al verlas y conocer su historia, decidieron que cada uno de ellos se casaría con una de estas desafortunadas muchachas y la llevaría a su hogar. Cada príncipe desposó a una de ellas, y cuando regresaron a su tierra natal, se celebraron grandes festividades por todo el reino con motivo de las bodas de los príncipes con las 7 hermosas jóvenes. Después de un año, la hermana menor dio a luz a un niño que cautivó a sus tíos y tías, quienes lo rodearon de tanto cuidado que parecía tener 7 padres y 7 madres. Como ninguno de los otros príncipes y princesas había tenido hijos, todos acordaron que el hijo del 7º príncipe sería su heredero. Vivieron felizmente durante un tiempo, pero un día el 7º príncipe anunció que iba de cacería y les pidió que lo esperaran. Sin embargo, nunca regresó. Sus 6 hermanos dijeron que irían a buscar qué le había ocurrido, pero tampoco volvieron jamás. Las 7 princesas se entristecieron profundamente, temiendo que sus esposos hubieran sido asesinados. Poco tiempo después, mientras la princesa menor se encontraba sentada con su hijo y sus hermanas dormían en la habitación, llegó a las puertas del palacio un hombre vestido con largas ropas negras que se presentó como un derviche. Los sirvientes le dijeron que no podía entrar al palacio, ya que todos los príncipes habían salido y se creía que estaban muertos, por lo que no se podía permitir el acceso a las viudas. Pero él insistió en que era un hombre bendito y que debían permitirle entrar. Los sirvientes ingenuos le permitieron la entrada al palacio, sin saber que era un malvado hechicero. Este observó muchas cosas hermosas y vio a la princesa sentada con su pequeño hijo. El brujo encontró que ella era la mujer más bella que había contemplado en su vida. Le pidió que se marchara con él para convertirse en su esposa. La princesa se aterrorizó y le dijo que no se iría con él, ordenándole salir del palacio y llamando a los guardias para que lo expulsaran. Pero él le respondió que nadie más que él podía escucharla y que tendría que acompañarlo. Ella declaró que nunca abandonaría a su hijo ni se casaría con él. El hechicero se enfureció tremendamente por sus palabras y la transformó en un pequeño gato, llevándosela al exterior mientras decía que, ya que había rechazado ir con él por voluntad propia, sería obligada a hacerlo. La pobre princesa se vio forzada a acompañar al anciano sin poder liberarse de él. Cuando llegaron a las puertas del palacio, los sirvientes le preguntaron de dónde había obtenido ese adorable gato. Él les respondió que una de las princesas se lo había obsequiado, y al escuchar esto, le permitieron pasar sin hacer más preguntas. Inmediatamente después, las 6 princesas escucharon el llanto del hijo de su hermana y salieron de la habitación para encontrar al niño solo, sin que su madre estuviera cerca. Preguntaron a los sirvientes, y cuando supieron sobre el derviche y el gato, comprendieron lo que había ocurrido. Enviaron sirvientes en todas las direcciones buscándolos, pero no lograron encontrar ni al derviche ni al gato. Perdieron la esperanza de volver a ver a sus esposos y hermana, y desde ese momento se dedicaron completamente al cuidado del hijo de su hermana. Los días pasaron hasta que el sobrino cumplió 14 años. Un día, sus tías le contaron la historia de su familia, y al escuchar este relato, decidió partir en busca de su padre, madre y tíos. Declaró que si lograba encontrarlos vivos, los traería de vuelta a casa. Sus tías le dijeron que ya habían perdido a sus esposos, hermana y cuñado, y que él era su única esperanza, preguntándole qué harían si también se marchaba. Él les suplicó que no le impidieran ir, prometiendo regresar pronto y, si era posible, volver con sus padres y tíos. Buscó durante muchos meses sin poder descubrir nada que lo ayudara en su búsqueda. Después de recorrer cientos de millas, y cuando casi había perdido la esperanza de saber algo sobre sus padres y tíos, llegó a un país lleno de rocas, piedras y árboles. Allí divisó un gran palacio junto al cual había una pequeña cabaña donde vivía la esposa del jardinero. Cuando esta mujer lo vio merodeando por los alrededores, corrió hacia él, diciéndole que era mejor que se alejara de aquel lugar. Él se presentó como hijo de un príncipe y le explicó que buscaba a su padre, tíos y madre,
quien había sido hechizada por un brujo malvado. La esposa del jardinero le contó que ese país y el palacio pertenecían a un poderoso y tiránico hechicero, y que si cualquier ser humano lo molestaba, él podía transformarlo. Le explicó que todas las rocas y árboles que veía habían sido personas en algún momento, transformadas por el hechicero. Mencionó que una vez había llegado uno de los hijos de los príncipes, y poco después arribaron sus 6 hermanos, siendo todos convertidos en rocas y árboles. No eran los únicos desafortunados, pues allí vivía también una hermosa princesa que el hechicero había encarcelado durante 12 años, porque ella lo odiaba y se había negado a casarse con él. El joven príncipe exclamó que finalmente había encontrado lo que buscaba. Le narró su historia a la esposa del jardinero y le rogó que lo ayudara a permanecer en aquel lugar para poder llegar hasta ellos. Ella prometió ayudarlo y le aconsejó que se ocultara del hechicero para evitar ser transformado también. El príncipe aceptó y la esposa del jardinero le proporcionó ropa de mujer, diciéndole que fingiera ser su hija. Un día, mientras el hechicero paseaba por su jardín, vio a la supuesta joven y le preguntó quién era. Ella respondió que era la hija del jardinero. El hechicero dijo que era una muchacha pequeña y hermosa, y que al día siguiente llevaría un ramo de flores como regalo para la bella dama que vivía en la torre. El joven príncipe se alegró enormemente y fue inmediatamente a informar a la esposa del jardinero. Después de consultar con ella, decidió que sería más seguro permanecer disfrazado. La esposa del jardinero le sugirió que llevara algo pequeño para que su madre pudiera reconocerlo. Él le contó que su padre había obsequiado a la princesa un pequeño anillo de oro con su nombre grabado, y que ella se lo había puesto cuando él era bebé. Cuando creció, sus tías pidieron que el anillo fuera agrandado para que pudiera usarlo. La esposa del jardinero le aconsejó que atara ese anillo a uno de los ramos de rosas que le llevaría a su madre. El muchacho ató el anillo al ramo de rosas, y su madre lo reconoció inmediatamente. El joven le contó sobre su larga búsqueda, pero ella le suplicó que bajo ninguna circunstancia arriesgara su vida tratando de rescatarla. Le explicó que el hechicero la había encarcelado durante 12 años por negarse a casarse con él, que estaba bajo vigilancia constante y que ya no veía esperanza de liberarse de su prisión. Pero su hijo era inteligente y le dijo que no se preocupara, que lo primero que necesitaban saber era el origen de los poderes mágicos del hechicero para poder liberar a su padre y tíos. Le pidió que, en lugar de hablarle con ira, como lo había estado haciendo, le hablara con amabilidad, diciéndole que estaba dispuesta a casarse con él y que luego tratara de descubrir en qué consistían sus poderes. La princesa decidió seguir el consejo de su hijo. Al día siguiente mandó llamar al hechicero y le habló tal como su hijo le había pedido. El hechicero se regocijó enormemente y le suplicó que celebraran la boda lo más pronto posible. Ella le dijo que quería conocer todo sobre él. Él respondió que no era como los demás. A cientos de miles de millas de distancia había un país desolado cubierto por un denso bosque, en cuyo centro había un pozo profundo que contenía una gran serpiente. Si algo le ocurriera a esa serpiente, su vida llegaría a su fin. Sin embargo, era imposible que le pasara algo porque había colocado miles de genios como guardianes alrededor de las palmeras, quienes mataban a cualquiera que intentara acercarse al lugar. La princesa le contó a su hijo lo que el hechicero había revelado, pero le rogó que abandonara la idea de llegar hasta la serpiente. El príncipe respondió que no temiera, que regresaría pronto, y que mientras tanto mantuviera su relación con el hechicero y siguiera posponiendo su matrimonio con diferentes excusas hasta que él regresara. Después de decir esto, partió y viajó millas y millas hasta llegar al bosque. Debido al cansancio que había acumulado, se recostó bajo un árbol y se durmió. Despertó al escuchar un suave silbido, y cuando miró a su alrededor, vio a la gran serpiente dirigiéndose hacia un nido de águila en la copa del árbol bajo el cual había estado durmiendo. Cuando la vio dirigirse hacia los polluelos, desenvainó su espada y mató a la serpiente. Tan pronto como la serpiente murió, todo el bosque cobró vida súbitamente. Donde antes había rocas, piedras y árboles, aparecieron príncipes y líderes saltando de alegría. El príncipe y sus 6 hermanos recuperaron sus formas naturales, liberaron a la princesa y regresaron con sus esposas gracias al valiente príncipe joven.
Esta increíble historia de amor, magia y valentía nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la determinación y el coraje pueden triunfar sobre el mal. No olvides suscribirte para descubrir más relatos extraordinarios que te mantendrán al borde de tu asiento. Un pescador humilde salía cada amanecer hacia el río, llevando consigo únicamente su red desgastada y la esperanza de conseguir el sustento diario. Su rutina era siempre la misma: capturar un pez, venderlo en el mercado y con esas pocas monedas comprar alimento para su esposa y sus pequeños hijos. La paciencia era su compañera constante mientras aguardaba junto a la orilla, observando cómo las aguas fluían tranquilamente bajo el sol matutino. Aquella mañana particular, algo diferente ocurrió. Su red comenzó a moverse con una fuerza inusual, como si hubiera atrapado algo extraordinario. Al tirar con todas sus fuerzas, descubrió un pez de tamaño descomunal, más grande que cualquier otro que hubiera pescado en toda su vida. Sus ojos brillaron de alegría, pensando en el buen dinero que obtendría por semejante captura. Mientras se dirigía al mercado cargando su preciado pez, escuchó el llanto desgarrador de unos niños. Su corazón bondadoso no pudo ignorar ese sonido de sufrimiento. Se acercó y encontró a una madre viuda sentada en el suelo, rodeada de sus dos pequeños hijos que lloraban de hambre. La mujer le explicó entre lágrimas que no habían probado bocado en 2 días completos y que desde la muerte de su esposo no tenía manera de alimentar a sus criaturas. El pescador se quedó inmóvil, contemplando la terrible disyuntiva que tenía ante sí. Ese pez representaba el único ingreso que tenía para mantener a su propia familia, pero la desesperación en los ojos de esa madre y el llanto de esos niños inocentes tocaron las fibras más profundas de su alma. Sin dudarlo un segundo más, extendió el pez hacia la mujer y le dijo que lo tomara para alimentar a sus pequeños. La gratitud de la viuda fue inmensa. Tomó el regalo con manos temblorosas y corrió a prepararlo para sus hijos hambrientos. El pescador, por su parte, regresó al río con las manos vacías, pero el corazón lleno de paz. Lanzó nuevamente su red al agua y, para su asombro, capturó un pez aún más grande y hermoso que el anterior. La providencia parecía haberle recompensado inmediatamente por su acto de generosidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pequeños actos de bondad pueden transformar vidas de maneras impensables? Déjame saber en los comentarios si has vivido alguna experiencia similar, donde dar sin esperar nada a cambio te trajo bendiciones inesperadas. Cuando llegó a su hogar con la nueva captura vendida, su esposa lo recibió con reproches. No podía entender cómo había regalado su única fuente de ingresos del día. El hombre le explicó pacientemente que había encontrado una familia en situación mucho más desesperante que la suya, y que dar de comer a esos niños hambrientos era más importante que cualquier ganancia monetaria. Su esposa, sin embargo, no compartía esa perspectiva y le recriminó duramente por lo que consideraba una irresponsabilidad hacia su propia familia. Mientras tanto, algo extraordinario estaba sucediendo en la casa de la viuda. Al limpiar el pez para cocinarlo, descubrió en su interior una perla de valor incalculable. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría al comprender que esa gema preciosa sería la solución a todos sus problemas económicos. Al día siguiente, visitó a varios comerciantes de joyas, hasta encontrar uno dispuesto a pagar el precio justo por tan excepcional hallazgo. Con el dinero obtenido, la mujer compró una casa grande y terrenos fértiles para cultivar. Su vida cambió radicalmente de la pobreza extrema a la abundancia, pero su corazón agradecido no olvidaba al pescador bondadoso que había sido el instrumento de su salvación. Día tras día regresaba al lugar donde lo había conocido, esperando encontrarlo para recompensarlo adecuadamente por su generosidad, pero el hombre nunca aparecía por allí. El pescador continuaba con su vida de privaciones, alternando entre la pesca y la recolección de leña en el bosque, para generar algunos ingresos adicionales. Durante una de esas excursiones al bosque, un incendio feroz comenzó a extenderse entre los árboles. En medio del caos y las llamas, notó una pequeña serpiente atrapada, luchando desesperadamente por escapar del fuego voraz. Sin pensar en su propia seguridad, se adentró entre las llamas y rescató a la pequeña criatura. Para su absoluto asombro, la serpiente comenzó a hablar, revelándose como un ser mágico. Le agradeció profusamente por salvar su vida
y como recompensa por su valentía y compasión, le otorgó un don extraordinario: la capacidad de comprender el lenguaje de todos los animales. Le advirtió que mantuviera este regalo en secreto y desapareció misteriosamente. Al principio el pescador pensó que todo había sido producto de su imaginación, alterada por el humo y el peligro. Pero cuando regresó al río y escuchó a dos peces conversando sobre un cofre lleno de tesoros, escondido en el fondo del agua, comprendió que el encuentro con la serpiente mágica había sido completamente real. Los peces mencionaban que ese cofre era la razón por la cual raramente alguien lograba pescar en ese lugar específico. Intrigado por lo que había escuchado, decidió sumergirse en las aguas poco profundas y explorar el fondo. Efectivamente, encontró el cofre de madera que mencionaban los peces. Con gran esfuerzo logró sacarlo del agua y llevárselo a casa. Al abrirlo en la intimidad de su hogar, tanto él como su esposa quedaron deslumbrados. Estaba repleto de monedas de oro, piedras preciosas y joyas de valor incalculable. Su esposa, extasiada por la riqueza repentina, le dijo que ahora debía pensar únicamente en el bienestar de sus propios hijos y dejar de ayudar a extraños. Argumentaba que si continuaba regalando dinero a los pobres, pronto se encontrarían en la misma situación de necesidad. El pescador, sin embargo, mantenía firme su convicción de que debía compartir las bendiciones recibidas con quienes más lo necesitaran. La tensión en el matrimonio creció considerablemente. Mientras su esposa insistía en acumular riquezas y vivir una vida de lujos, él sentía en su corazón que tenía la responsabilidad moral de ayudar a los menos afortunados. Un día, sentado bajo un árbol reflexionando sobre esta situación, escuchó a un pajarito que le hablaba directamente, aconsejándole que construyera un refugio para los pobres, donde pudieran encontrar alimento y abrigo. Siguiendo el sabio consejo del ave, compró extensos terrenos agrícolas y construyó un albergue completamente equipado para atender a las familias necesitadas. Contrató a un hombre virtuoso para administrar el lugar y proporcionó suficientes recursos para que los pobres de la región tuvieran acceso permanente a comida, refugio y oportunidades de trabajo en las tierras de cultivo. Todo esto lo hizo sin informar a su esposa, quien gradualmente notó que ya no llegaban mendigos a su puerta pidiendo limosnas. Cuando ella le preguntó sobre este cambio, él le explicó que las familias pobres habían conseguido trabajo en unas tierras agrícolas y ya no necesitaban pedir caridad. Aunque sospechaba que su esposo estaba detrás de esta mejora en la situación de los necesitados, no pudo obtener una confesión directa de él. Un día, la esposa recibió noticias de que su madre y su hermana mayor se habían convertido en las personas más acaudaladas de su región natal. Emocionada por la oportunidad de presumir su propia riqueza, insistió en que fueran a visitarlas inmediatamente. Durante el viaje en su carruaje tirado por mulas, el pescador escuchó una conversación reveladora entre los animales. Las mulas comentaban entre ellas sobre la hipocresía de la mujer, revelando que había abandonado a su familia cuando eran pobres, mintiendo a su esposo sobre su situación económica real y que ahora quería reconectarse únicamente porque se habían enriquecido. Esta información confirmó las sospechas del pescador sobre el verdadero carácter de su esposa. Al llegar al palacio donde vivían los familiares de su esposa, fueron recibidos con gran júbilo. La hermana viuda de su esposa reconoció inmediatamente al pescador como el hombre bondadoso que le había regalado el pez con la perla en su interior, el cual había sido la base de su fortuna actual. Expresó su eterna gratitud hacia él, explicando cómo ese acto de generosidad había transformado completamente su vida y la de sus hijos. La esposa del pescador escuchaba esta conversación con creciente irritación y resentimiento. No podía comprender cómo su esposo había regalado algo tan valioso que podría haber beneficiado a su propia familia. Durante el viaje de regreso, sus reproches se intensificaron hasta convertirse en amenazas directas. Le exigió que le revelara todos sus secretos y le advirtió que si no lo hacía, cerraría la casa y no le permitiría entrar nunca más. Cansado de los constantes conflictos y la incompatibilidad fundamental de valores entre ambos, el pescador tomó una decisión drástica. Se dirigió a las autoridades judiciales y formalmente cedió todos sus bienes y propiedades a su esposa. Le explicó que era evidente que tenían visiones completamente opuestas sobre cómo vivir la vida
y que era mejor que cada uno siguiera su propio camino. Su esposa, eufórica por haber obtenido toda la riqueza, inmediatamente comenzó a planificar la construcción de un palacio más grandioso que cualquier residencia real. Vendió todo lo que le recordara su vida anterior de pobreza y simplicidad, incluyendo los muebles modestos y los utensilios básicos que habían usado durante años. Su obsesión era crear una vida de lujo absoluto que borrara cualquier vestigio de su pasado humilde. Cuando finalmente terminó la construcción de su palacio soñado y se preparaba para habitarlo por primera vez, la tierra comenzó a temblar violentamente. En cuestión de segundos, el suelo se abrió y se tragó completamente el palacio, junto con todas las riquezas que había acumulado en su interior. No quedó absolutamente nada de su fortuna ni de sus ambiciones materiales. ¿Sabías que muchas culturas antiguas consideraban que la avaricia extrema y el desprecio hacia los pobres podían atraer la ira divina? Esta historia refleja una sabiduría universal sobre las consecuencias de perder nuestra humanidad en la búsqueda del dinero. De un momento a otro, la mujer que había sido inmensamente rica se encontró en la calle, sin hogar y sin posesiones. Tenía demasiado orgullo para regresar con su familia, temiendo ver lástima en sus ojos y tener que pedirles ayuda. Se sentó entre los escombros de lo que había sido su palacio, llorando amargamente su desgracia. Los transeúntes pasaban junto a ella sin prestarle atención, pero curiosamente, los mismos pobres a quienes había despreciado se acercaban a ofrecerle comida y algunas monedas. Esta ironía la conmovía profundamente. Aquellos que menos tenían eran los únicos dispuestos a compartir, mientras que los ricos la ignoraban por completo. Un día, su ex esposo pasó por casualidad por el lugar y se quedó estupefacto al ver los restos de lo que había sido una construcción magnífica y encontrar a su antigua compañera convertida en una indigente. Se acercó a ella con compasión genuina y le preguntó qué había ocurrido. Entre sollozos, ella le confesó que creía que había sido castigada por su comportamiento cruel hacia los necesitados y le pidió perdón por todos los errores que había cometido. El pescador, sin guardar rencor alguno, le extendió la mano y le propuso que lo acompañara. Le explicó que los pobres, a quienes ella había menospreciado, le habían construido una casa modesta donde vivía tranquilo y que constantemente preguntaban por ella con preocupación sincera. La llevó hasta ese hogar sencillo pero lleno de calidez humana. Sus hijas la recibieron con los brazos abiertos y los vecinos pobres del barrio le dieron la bienvenida sin reproches ni resentimientos. Le preguntaron si tenía algún inconveniente en vivir entre personas de escasos recursos económicos. Ella, transformada por la experiencia de haber perdido todo, respondió con humildad que había aprendido a valorar a las personas por su bondad y no por su cuenta bancaria. Reconoció que los pobres, a pesar de tener sus riquezas limitadas en la vida terrenal, poseían corazones generosos y espíritus agradecidos que los hacían verdaderamente ricos en las cosas que realmente importan. Le pidió perdón nuevamente a su exesposo por no haber comprendido antes la importancia de la compasión y la solidaridad humana. La historia concluyó con ambos viviendo en armonía dentro de esa comunidad de personas sencillas, pero nobles de corazón. Ella había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en oro ni en propiedades, sino en la capacidad de amar, ayudar y ser solidario con el prójimo. El pescador, por su parte, continuó siendo el mismo hombre bondadoso de siempre, demostrando que la coherencia entre los valores y las acciones es lo que define el carácter real de una persona. Esta narrativa nos enseña que la vida tiene formas misteriosas de equilibrar las injusticias, recompensar la bondad genuina y corregir la arrogancia desmedida. La generosidad sincera siempre encuentra su camino de regreso multiplicada, mientras que la avaricia y el egoísmo terminan consumiendo a quienes los practican. La transformación de la esposa del pescador ilustra que nunca es demasiado tarde para cambiar, aprender y convertirse en una mejor versión de nosotros mismos. Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir descubriendo relatos que transforman perspectivas y tocan el corazón, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de estas joyas narrativas que cambian vidas.